En los últimos años, cada vez que se convocan manifestaciones por la igualdad entre hombres y mujeres, me encuentro vídeos como este. ¿Qué reivindicabas en el 8M? La igualdad. ¿Y en qué falta igualdad? Pues en muchas cosas. ¿Me puedes decir una sola? Esta pregunta ha sido muy repetida en las redes sociales y creo que ha llegado la hora de dar una respuesta seria. A la hora de hablar de la igualdad, tenemos que hacer una diferenciación entre la igualdad legal y la real, o también llamada material. La igualdad legal es aquella que se consigue a través de la aprobación de normas y leyes. En el caso de España, la igualdad entre hombres y mujeres está reconocida en distintas normas, pero la más importante es el artículo 14 de la Constitución. Por medio de este artículo se prohíbe la discriminación para un gran número de motivos. Al estar reconocido como un derecho fundamental en la Constitución, el Estado va a estar obligado a asegurar que nadie sea discriminado, pudiendo los ciudadanos acudir a los jueces cada vez que su derecho a la igualdad sea dañado. No existiría la igualdad legal en aquellos países en los cuales, frente al Estado, uno de los dos sexos tuviese más derechos que el otro. La igualdad, reconocida en la ley como un derecho fundamental, es un principio básico de una democracia. Por otro lado, la igualdad real se trataría de cuán efectivas son las normas que reconocen la igualdad legal. En este caso, la igualdad real está condicionada al comportamiento de los ciudadanos frente a uno de los sexos. Un ejemplo sería un país en el que legalmente se reconozca la igualdad, pero que en el día a día los ciudadanos discriminan e impiden que uno de los sexos no pueda ejercer de manera sistemática sus derechos. Esa discriminación podría manifestarse de muchas formas, como no contratar a personas de un sexo, pagarles menos o no prestarles X servicios. Como veis, en este país ficticio está reconocida la igualdad entre hombres y mujeres, pero en el día a día existe una discriminación frente a un tipo de población concreta. En España, a mayores del artículo 14 de la Constitución, existen diversas leyes que incluyen medidas para lograr una mayor igualdad real. En este sentido, tendríamos la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como también la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Antes de continuar, me parece muy importante profundizar un poco en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y enseñaros lo más importante. En los primeros artículos se aportan definiciones de lo que es una discriminación, el acoso sexual y el acoso por razón de género. Estas definiciones van a ser muy importantes ya que no solamente se van a aplicar para esta ley, sino que van a tener efectos en muchas otras leyes e incluso en el Código Penal. En el artículo 8 se reconoce de manera expresa que supone una discriminación por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o con la maternidad. Esta protección ya existía, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores antes de que se aprobase esta ley, siendo nulo el despido de una mujer embarazada. En el supuesto de que una persona sea discriminada, tendrá derecho a solicitar a un juez la nulidad del acto o la cláusula discriminatoria, pudiendo exigir además una indemnización. Y ya entrando en los juzgados, en aquellos juicios en los que las alegaciones de la parte demandante se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, se produce una inversión de la carga de la prueba. Esto supone un cambio total de las reglas básicas de la carga de la prueba, donde habitualmente es el demandante el que afirma un hecho quien tiene que demostrarlo. Pero ojo, esto no se aplica al proceso penal, teniendo que ser siempre el denunciante quien demuestre que se ha cometido un delito. Desde una perspectiva puramente legal, en España existe una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Si en algún momento se aprobase una ley discriminatoria hacia cualquiera de los dos sexos, esta acabaría siendo declarada inconstitucional. Esto ya ha pasado recientemente con el famoso complemento de maternidad aprobado en el año 2015, el cual era un aumento en la pensión de las mujeres que habían tenido más de 2 hijos. Tras una sentencia del Tribunal Europeo, este complemento fue declarado discriminatorio, ya que solo se le reconocía a uno de los sexos, impidiendo que los hombres pudiesen reclamarlo. La discriminación es definida en la Ley Orgánica 3/2007 como aquella situación en la que se trata a una persona o a un grupo de manera menos favorable que a otras debido al sexo, la raza, grupo étnico, edad, etc. Ahora bien, existe un tipo de discriminación que sí es permitido por las leyes, que es la discriminación positiva. La discriminación positiva son un conjunto de acciones dirigidas a favorecer la igualdad real a favor de colectivos excluidos y marginados. Un ejemplo de este tipo de medidas son las ayudas que el Estado da a las empresas que contratan trabajadores con discapacidades. De esta manera se facilita que personas que tendrían una mayor dificultad para acceder a empleos
puedan conseguirlos. Otro caso pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género, a las cuales se les reconocen una serie de derechos, entre ellos la asistencia jurídica gratuita. Y si alguno está pensando o escribiendo en los comentarios que las leyes de violencia de género discriminan a los hombres porque se castiga de manera distinta que un chico pegue a su novia que si fuese al revés, permitidme enseñaros una cosa. Esta primera gráfica que os estoy enseñando muestra el número de hombres condenados por violencia de género entre los años 2015 y 2023. El número de condenados más altos fue en el año 2023 con 37.161 condenados. Esta segunda gráfica muestra el número de víctimas de violencia doméstica de los últimos 10 años. La violencia doméstica es aquella violencia que se produce dentro de la familia sin importar quién la ejerza. Podría darse el caso de un hijo que pega a su padre, una madre que pega a su hija o un hermano que pega a su hermana. Aquí podemos incluir todas las combinaciones que queráis, salvo la de que el hombre le pega a su pareja mujer. En esta estadística podemos ver cómo las mujeres son el principal objetivo de la violencia doméstica. Y si buscamos quiénes son las personas denunciadas por estos delitos, vemos que los hombres son denunciados el doble que las mujeres. Estos datos, que son oficiales del Estado español, fuente el Instituto Nacional de Estadística, muestran cómo las mujeres son las principales víctimas de la violencia en el hogar. Y además de que son los hombres quienes ejercen el mayor número de casos de violencia. ¿Justifica esta circunstancia la existencia de un juzgado especial para los delitos de violencia contra la mujer y un delito distinto para castigar a los hombres que agreden a sus parejas? Esa respuesta os la voy a dejar a vosotros y quiero que me la pongáis en los comentarios. En cuanto a la igualdad real entre hombres y mujeres en España, esta ha ido mejorando desde la llegada de la democracia, pero hay ciertos sectores donde flaquea. Donde más se nota esta desigualdad, ignorando la violencia de género que ya os he expuesto, es en la crianza y cuidado de los hijos. Al parecer, hay varios estudios que señalan que tanto hombres como mujeres se cogen las mismas bajas para cuidar a sus hijos cuando estas bajas están pagadas. Pero en cambio, cuando el cuidado de los hijos supone una reducción del salario, quienes asumen dicha obligación son las mujeres. Si queréis profundizar en esta cuestión, os recomiendo leer este artículo doctrinal del año 2019 titulado Igualdad de Género y Seguridad Social, de la profesora Enea Ispizua Dorna, de la Universidad del País Vasco. Este rol de cuidado de la familia asociado a la mujer queda muy claro cuando se ven las estadísticas de quién se queda con los hijos tras el divorcio. A pesar de que el Tribunal Supremo ha señalado en muchas ocasiones que lo mejor para los niños es la custodia compartida, a día de hoy la custodia monoparental para la madre sigue siendo la más habitual, pero poco a poco la compartida le va alcanzando. Luego hay que pensar en todos los efectos secundarios que tienen estas realidades, como pueden afectar al ámbito laboral, a la forma de obtener un trabajo, etcétera, etcétera. La discriminación por razón de sexo puede ser estudiada en una multitud de ámbitos, surgiendo así los llamados estudios con perspectiva de género, los cuales son bastante interesantes si os paráis a leerlos. Con esto no quiero decir que todos los estudios que se hacen con perspectiva de género tengan razón y tienen que ser aplicados al 100% y de forma total. En el mundo de la investigación creo que es muy importante estudiar un mismo problema desde distintos puntos de vista, ya que de esta manera vamos a poder obtener la mayor información posible. Además, sería imposible avanzar en una sociedad de derechos si nunca nos planteamos si las cosas se están haciendo de manera correcta. En conclusión, y respondiendo a la pregunta que vimos al inicio del vídeo, se puede afirmar que en España hombres y mujeres tienen los mismos derechos y que la ley no discrimina a ninguno de los dos. Pero tener reconocido el derecho a la no discriminación no significa que en el día a día exista una igualdad real en el trato con las personas. No vamos a negar que la discriminación ha existido a lo largo de toda la historia, pero es ahora cuando más se está intentando combatirla. Y si en algún momento pensáis que hay alguna ley que os discrimina como hombres o como mujeres, lo tenéis muy fácil, solamente tenéis que ir a denunciarla frente a un juez. Y en todo caso, nuestros políticos pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente a leyes que consideran que sean discriminatorias. Y si quieres seguir aprendiendo más cosas de derecho constitucional, te voy a dejar por aquí a la derecha una lista de reproducción con un montón de vídeos que analizo el derecho político.